Bienvenidos participantes del programa básico de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Eh, a continuación tendré a mi cargo la conferencia denominada Derechos Fundamentales y Fuerzas Armadas. Nosotros a lo largo de nuestro trajín, ¿no? Como miembros de las Fuerzas Armadas, eh, solamente tenemos conocimiento que para que exista un Estado, primero debió existir una nación. Y una nación está compuesta íntegramente por una población, un territorio y un grupo de poder. Y esto se originó, se podría decir, en la Edad Media, ¿no? Con el famoso contrato social que nos habla Rousseau, en el cual este pueblo le da la potestad a este grupo de poder, a este gobierno. ¿Para qué? Para que administre todos los recursos del territorio y a la vez le brinde protección y también proteja la soberanía de este territorio. Es el famoso contrato social, es las elecciones, es el sufragio en el cual el pueblo le otorga toda esa potestad a este grupo de poder. Para esto, ese grupo de poder, ¿no? Se organiza jurídicamente, ¿no? Y esa nación que en un momento constituían estos tres elementos ya organizada jurídicamente en base a normas, a leyes, etcétera, etcétera, ya se convierte en Estado. Entonces ya tenemos un Estado. Y estos estados, ¿no? Que pertenecen al mundo, ¿no? Se reúnen de una u otra manera para eh, planear estrategias de salir adelante, cooperar, buscar el bienestar, ¿no? Y es ahí donde los estados, como les mencioné en las clases pasadas, ¿no? Eh, prácticamente se reunieron después de la Segunda Guerra Mundial, preocupados por el problema que, que acaeció en Alemania con el Holocausto, este, sobre los judíos, ¿no? Con el problema del fascismo. Y todos los estados del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, se agruparon en la Organización de las Naciones Unidas y firmaron la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Y allí le otorgaron a estos individuos, a estos sujetos, le prácticamente los incluyeron como sujetos de derecho internacional público. Es ahí donde ustedes han visto en las clases pasadas, ¿no? En las clases sobre todo sistema universal, sistema regional y nacional, que el individuo tiene una preponderancia, un respeto ya no solamente dentro de su territorio, sino también internacionalmente. De ahí existen los mecanismos, los instrumentos que lo protegen. Entonces, todos estos estados en algún momento firmaron la Declaración Universal con el cual dieron origen al derecho internacional de los derechos humanos. Paralelamente a esto y posteriormente se firmaron una serie de tratados, acuerdos, pactos, ¿no? Que están solidificados sobre la Convención de Viena que firmaron en el año 1900, en la década del 60, ¿no? Entonces, todos estos estados firman tratados de derechos humanos para cumplir con su población. ¿Y qué le pide la población? Le pide, como le dije, ¿no? Que administre sus recursos, que proteja su territorio y que le dé seguridad. Y para esto, este grupo que tiene el poder, este poder, necesita de sus fuerzas armadas para defender la soberanía nacional, ¿no? Y asimismo necesita de la Policía Nacional, en el caso del Perú, lógico, para la defensa, para el orden interno, ¿no? Entonces, estas son las funciones que cumplimos nosotros, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El Estado prácticamente necesita de nosotros, nos llama, porque ya no hay leva, aquí ellos solicitan al personal que se enrole a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, hay convocatorias a los que ustedes se han presentado en algún momento, ¿no? Y lo que debemos hacer nosotros es cumplir todo lo que el Estado nos, prácticamente nos dispone. Y aquí dentro de ellos están los tratados de derechos humanos. Quizá eh, para, para
si nos iríamos quizá 30 años atrás, esta filosofía era un poco difícil de entender, pero en estos momentos, bajo la constitución que el Estado peruano, ¿no?, maneja y que muchas veces no hemos leído, esto es lo que nuestro verdadero rol, ¿no? El dar seguridad a la soberanía nacional o al orden interno en algunos casos. Si bien es cierto, como le dije, no estamos en una clase de derecho, ¿no? Pero existe una jerarquía de normas, tal cual existe una jerarquía de grados dentro de las Fuerzas Armadas. El comandante general está a la cabeza, los comandantes generales, y por abajo están los soldados, los avioneros, los grumetes. De igual manera, la normatividad del Estado peruano está centrada en la Constitución. La Constitución es el comandante general de las normas en el Perú, ¿no?, de acuerdo a lo que dispone la Constitución. Y al mismo nivel de la Constitución están los tratados de derechos humanos firmados por el Estado peruano, ¿no? Entonces, de aquí para abajo, de aquí para abajo vienen las leyes, normas, etcétera, etcétera, señores, y todos tienen que estar acorde a la cabeza que es la Constitución. Por aquí tenemos los reglamentos en esta parte inferior. Entonces, pongámonos a analizar y a darnos cuenta que a qué nos debemos a la Constitución y por ende a los tratados que el Perú ha firmado, sobre todo en los casos de derechos humanos. La Convención Americana, que lo vieron en la sesión de sistema regional, ¿no?, que es un instrumento del sistema regional de protección de derechos humanos, ¿no?, establece en su artículo 4.1 la protección al derecho a la vida, ¿no? Y como ustedes pueden ver en la transparencia, habla específicamente de toda persona tiene derecho a que se respete su vida, ¿no? Pero vamos a la última parte, porque a veces nosotros como que no entendemos, pensamos que hay protección, que no podemos hacer nada, ¿no? Pero ojo con esta última parte donde dice, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. ¿Qué cosa quiere decir arbitrariamente, no? Para algunos significará, bueno, porque se me dio la gana, porque, bueno, yo pienso que es así, porque mató a otra persona y yo también lo tengo que matar. Para que no exista arbitrariedad, debería estar especificado en alguna norma, en algún documento, debería estar fundamentada de repente si en algún momento a alguna persona se le quita la vida, ¿no? En el Perú hay algunas situaciones en las cuales la normatividad no es que permite, no es que sea condescendiente a que le quite la vida a una persona, sino por el contrario, son causas de justificación o que en los cuales una persona podría, podría, ¿no? En caso de alguna situación, este, eh, se le pueda quitar la vida a una persona, ¿no? Y ustedes saben que una persona, ¿no? Este, está desde el concebido, desde la persona que está en el vientre materno, ya es un ser con derechos, ¿no? Y estos son algunos casos en los cuales podría, no es que sea, podría ser considerado no arbitrario, ¿no?, el quitarle la vida a una persona. La legítima defensa que está establecido en la Constitución Política, en el Código Penal, ¿no?, en el cual, a fin de evitar pues, un daño antijurídico contra nuestra persona, ¿no?, un hecho antijurídico, un hecho que no es eh, aprobado por nuestra legislación, nosotros hacemos uso de algún arma para defendernos, ¿no? Entonces, la legítima defensa. ¿Y dónde está descrito? En la Constitución Política. Igual aparece el caso de terrorismo, ¿no? Sin embargo, este tema de terrorismo sería motivo de otra academia porque no se ha podido establecer por distintas situaciones que sería largo en estos momentos explicarles, ¿no? Pero vamos a que está determinado de todas maneras en la Constitución. Igual aparece la traición a la patria en caso de guerra, ¿no?, en caso de conflicto armado, aquel que comete el delito de traición a la patria puede ser sometido a la pena de muerte.
el embarazo terapéutico, ¿no? Cuando existe una persona, una dama con un bebé en su vientre, ¿no? Que presenta problemas y que al final va a generar que ambas personas pueda peligrar su vida, ¿no? Podría establecerse este embarazo terapéutico. Y es donde está en el Código Penal. Igual, cuando tenemos un conflicto armado internacional como lo tuvimos el año 95 con Ecuador, ¿no? Si nos encontramos frente a un miembro de otro Estado, ¿no? Frente a frente, en hostilidades, en actos de violencia, lógico, vamos a hacer uso del arma, ¿no? Entonces, ¿qué me justifica a mí quitarle la vida a esa persona, ¿no? ¿Dónde está justificado? ¿Dónde se encuentra normado? ¿No? Está en los convenios de Ginebra y de la Haya, asimismo en el protocolo adicional 1 de los convenios de Ginebra, que posteriormente en la instrucción de Derecho Internacional Humanitario ustedes lo verán. Entonces, allí está establecido en los conflictos armados internacionales el por qué le podemos quitar la vida a una persona dentro de un conflicto armado internacional. Y otro caso también es en los conflictos armados no internacionales. Me voy adelantando a las clases que van a tener posteriormente, ¿no? Nosotros, si nos encontramos con un miembro de Sendero Luminoso en el BRAE, no vamos a aplicar pues, la detención como un medio policial, ¿no? Porque de repente ellos nos van a atacar, ¿no? Entonces directamente a veces son los ataques y tal cual sucedió en el rescate de la Embajada de Japón con los primeros 11 muertos, ¿no? Esto no fue motivo de liberación porque se le quitó la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas, de acuerdo a la normatividad que se establece en los conflictos armados no internacionales, artículo 3 común de los convenios de Ginebra y el protocolo adicional 2 de los convenios de Ginebra, especifica que esos señores en hostilidades, siempre y cuando actuemos en un conflicto armado interno, se convierten en objetivos militares para nosotros y eso justificaría en parte que puedan ser objeto de que se le quite la vida, pero ojo, en hostilidades, no cuando ha sido detenido, no cuando se encuentra en el caso de conflicto armado no internacional, cuando se le ha capturado a una persona, que su denominación es detenido, no cuando está detenido. Y en un conflicto armado internacional, cuando se le ha capturado a uno de otro país, no tampoco, porque ese señor prisionero de guerra, que es su denominación, tiene un estatus que se debe proteger. Si nos vamos a la Constitución Política del Perú, encontramos el artículo 165 que especifica la finalidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Está constituido por Ejército, Marina y Fuerza Aérea, ¿no? Y su finalidad primordial, o sea, la finalidad en sí es garantizar la independencia, soberanía y la integridad territorial de la República. Al respecto, como una especie de finalidad secundaria es asumir el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución. O sea, en otras palabras, actuar en el orden interno. Pero al respecto, ¿qué dice el 137? O sea, aquí, ojo, aquí a nosotros en la Constitución nos faculta actuar en el orden interno. Ya después el Tribunal Constitucional, con algunos pronunciamientos, se ha extendido en aclarar este panorama, ¿no? Que lo van a ver posteriormente, ¿no? Sin embargo, hay otros estados en que solamente está la soberanía, nada más como finalidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos actuando de acuerdo a norma. ¿Y qué nos dice el artículo 137 de la Constitución? Nos habla de los famosos estados de excepción. Si vamos son situaciones temporales donde existe violencia, existe situación difícil que atraviesa el Estado, ¿no? Y estas situaciones temporales, ¿no? Es donde se concentra el poder en manos del Ejecutivo, ¿no? Y el Ejecutivo es el que dispone. Y esto está regulado la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Que los estados ante una situación de tensión, de peligro, etcétera, etcétera, pueden establecer estado de excepción, ¿no? Pero siempre y cuando dar cuenta a todos los estados partes. Y asimismo se estableció en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como facultad de un estado para poder eh, establecer en su territorio un estado de excepción.
En el Perú existe dos estados de excepción. Ojo, hay otros países que tienen tres, otros tienen cuatro. No necesariamente. En el Perú, en el artículo 137, establece dos: el estado de emergencia y el estado de sitio. El estado de emergencia es de menos violencia, ¿no? Y es el que nosotros normalmente conocemos, ¿no? Porque hemos actuado, ¿no? Es cuando existe perturbación en el orden interno, etcétera, etcétera. Y es donde estamos actuando, incluso en estos momentos en la pandemia, ¿no? En el BRAE, incluso con el tema del conflicto armado interno. Y tenemos los estados y el estado de sitio que no se ha dado actualmente en el Perú, y es el caso de guerra, un peligro inminente, no existe invasión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para declarar estos estados de excepción hay ciertas características que son importantes, ¿no? Por ejemplo, debe existir un peligro inminente. La temporalidad, ojo, se declara no indefinidamente. Por ejemplo, el estado de emergencia se declara por 60 días. Puede ser prorrogado, ¿no? El que habla fue capitán, por ejemplo, en el Guayaga el año 95 y se prorrogaba por todo el año 95 hasta el 96 que me vine el estado de emergencia en esa zona, el Guayaga, ¿no? Y se siguió prorrogando hasta el 2015 en que ya se dejó de prorrogar. O sea, no es que sea indefinido, pero se prorroga cada 60 días de acuerdo a la situación como se venga presentando. Y es lo que pasa en estos momentos en el tema de la pandemia. Asimismo, esto tenemos también la espacialidad, se da en un espacio determinado, en el decreto supremo, que, donde se establece, se decreta el estado de emergencia, ¿no? El, prácticamente se señala, ¿no? El territorio en el cual se va a establecer esta situación. Y la publicidad eh, eh, radica en el hecho en que debe ser publicado, debe ser difundido, ¿no? Y en este caso se hace en el diario oficial del peruano. Muchos de nosotros decían, ¿dónde te has cambiado? Zona de emergencia. No, la verdadera denominación hubiera sido zona en estado de emergencia, pero nosotros decimos zona de emergencia. Pero aquí, ojo, señores, aquí radica el punto principal y la distinción en un estado de constitucional normal a un estado de excepción, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre actuar en una situación donde no hay estado de emergencia, donde no estamos en un estado de excepción, con una situación constitucional normal? Entonces, aquí la característica básica es que se restringen ciertos derechos fundamentales para facilitar la labor del Estado en volver a normalizar este peligro inminente que viene sufriendo el territorio en ese momento, ¿no? Pero ojo, al restringir ciertos derechos fundamentales se restringen algunos que ustedes ya de repente conocerán, pero hay un núcleo duro que no debe tocarse, que no debe en ningún momento ser objeto de suspensión o restricción. Dentro de los principales derechos que pueden ser restringidos tenemos la inviolabilidad de domicilio, ¿no? En una situación normal no puede ingresar a un domicilio una persona salvo ni la policía, salvo que sea el flagrante delito, en caso de violencia femenina, ¿no? O en caso bueno, que hay un mandato judicial, vayamos con fiscal, qué sé yo. Pero en una zona declarada en estado de emergencia donde se ha suspendido este derecho, se podría ejecutar tal cual suceden en los últimos casos de pandemia. No hay una reunión, fiesta, no esperamos que venga el fiscal, actuamos y se detiene a aquellas personas que se encuentran contraviniendo esta restricción. La libertad de tránsito, como hemos visto, pues, ¿no? Ahora en julio tenemos restringido en, la mayor parte del país, porque hay regiones que tienen distinción, el estado de emergencia de 10 de la noche a 4 de la mañana, es decir, no puede transitar una persona, se ha restringido este derecho, ¿no? Igual manera en el Brain hay restricción, podría haber restricción en algún momento, ¿no? Pero en el caso de actuar con la pandemia hay el famoso llamado para nosotros toque de queda. La libertad de reunión, está prohibida las reuniones, ¿no? Esto, de una u otra manera, en el caso de la pandemia, por motivo de salud, pero en caso de zona declarada de estado de emergencia, muchas veces se prohíbe para evitar
los tumultos de gente en algunos sectores y evitar actos de violencia. Y otro derecho que también puede ser es la seguridad personal, libertad y seguridad personal. Nadie puede ser detenido en un estado, se puede decir normal, nadie puede ser detenido salvo por flagrante delito o por esto, eh, mandato judicial, pero en este caso sí podría establecerse. El núcleo duro, hay que recordar, esto es importante, señores, ¿no? En una zona declarada en estado de emergencia jamás podemos esto, atentar contra el derecho a la vida, a la integridad. No hay como ese término que utilizamos antes, no estamos en zona de emergencia, la vida no vale nada. Y todos estos derechos, y esto está estipulado en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ojo con las garantías indispensables del habeas corpus, habeas data, amparo, ¿no? Que no se debe suspender, ¿no? Y si vamos a ver hay algunos artículos en los cuales las Fuerzas Armadas se encuentran relacionados en lo que dispone la Constitución, ¿no? No podemos ejercer individualmente el derecho de petición, ¿no? Las leyes y los reglamentos eh, respectivos determinan la organización de funciones, ¿no? En especialidades, ojo, ¿no? Y norma la disciplina, pero me dirán, pero acá dice, no, señores, aquí dice, pero siempre y cuando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que no son deliberantes, estamos subordinados al poder constitucional. O sea, aquí todo esto debe estar subordinado a la Constitución. Tenemos los eximentes en caso del Código Penal en el cual el empleo del arma de fuego está, ¿cómo se puede decir? Justificado, nos eximen o nos atenúan alguna muerte o alguna agresión, ¿no? El caso de la legítima defensa, ¿no? El caso de actuar este, por cumplir disposiciones, normas, estamos en servicio de guardia, estamos en protección, o cuando en el caso también del artículo 11, ¿no? En el caso de que actuemos basado en normas en misiones que nos sean asignadas como el cuidado en la pandemia o la actuación en el Brain, etcétera, etcétera. Eh, Ojo, hay que tener en cuenta que en el Código Penal existen ciertos eh, delitos que a veces sin conocimiento podríamos caer nosotros, ¿no? El genocidio, ¿no? Que existe toda una variedad de, de actos, ¿no? Que conciernen a genocidio, ¿no? La desaparición forzada, señores, el funcionario servidor público que priva a una persona de su libertad, ¿no? Miren, va a ser sancionado con una pena no menor de 15 años. Y ojo que ahora, como es un crimen de lesa humanidad, son 15 años completos, ¿no? En la tortura también, señores, ojo, nosotros ya vamos a ver en la casuística, ¿no? Tortura, señores, miren las sanciones y peor cuando posteriormente ocurre una muerte, ¿no? Discriminación, todavía no ha habido un caso de esto, pero no vaya a ser que a posterior suceda, ¿no? Por último, el Código Penal Militar nos habla de la prevalecencia de las normas de derechos humanos, pese a que solamente el Código Penal Militar establece para los militares los delitos de función, ¿no? En la ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas tenemos, señores, algunas regulaciones que ustedes, por el ejercicio de sus funciones, se regula. No debería haber sido la palabra se les suspende o restringe, ¿no? Pero se regula, ¿no? Por ejemplo, a la libertad de información no podemos expresar opinión de cualquier tema de seguridad nacional, no tenemos lugar de residencia, por eso al final de nuestra carrera nos envían al lugar donde residimos, ¿no? Porque en estos momentos, por cambio de colocación, podemos ser asignados a otro lugar, ¿no? Que yo vivo en tal sitio, ¿no? Entonces, toda esta situación, todos estos derechos están restringidos y si no se cumple en la parte final de la ley de régimen disciplinario, encontraremos las sanciones respectivas. Hay que tener en cuenta todo evitar todo este tipo de problemas que tenemos
violación a derechos humanos, sobre todo relaciones interpersonales con personal femenino. No solamente en el trabajo, porque hasta ahora conozco que hay personal militar que tiene problemas con sus esposas, esposos, ¿no? Y cometen violencia, ¿no? Ojo que estos casos son aprovechados por los medios de comunicación social para prácticamente este, a expresarse mal y dejar ¿no? Traer una mala imagen a las instituciones armadas. Por último, les voy indicando lo que ustedes van a ver a continuación, porque ya terminando la parte de derechos humanos van a ingresar a otras situaciones de violencia y a la actuación de las Fuerzas Armadas en derechos humanos, ¿no? Entonces aquí van a ver el título 3, a continuación el título 2, otras situaciones de violencia, y posteriormente en Derecho Internacional Humanitario van a ver el título 1. Todos estos documentos están, toda esta información está en su decreto legislativo 1095. En el artículo 3 es el apoyo a la Policía Nacional bajo todas estas características, ¿no? El título 2 apoyo a la Policía Nacional. La diferencia con el anterior es que aquí se declara el estado de emergencia, ¿no? Y el título 1 ya cuando actuamos en las llamadas zonas como el BRAE, ¿no? Contra fuerzas hostiles, que son, en otras palabras, los elementos de sendero luminoso, ¿no? Aquí sigue la declaración de estado de emergencia, pero la distinción es que en los anteriores el control del orden interno, aquí y aquí, lo tiene la Policía Nacional, en el título 1 lo tienen las Fuerzas Armadas, y se cumple debería cumplirse todas estas características, ¿no? Esto es, en resumen, lo que ustedes van a ver posteriormente y bueno, quedo a su entera disposición para cualquier duda o cualquier tema, lo veremos en el foro, ¿no? De manera sucinta, porque por el tiempo que me restringe para dar la instrucción, esto es todo lo que les brindo por hoy en esta conferencia. Muchas gracias.